comentábamos hace un ratito, tras el caso de filicidio en Río Negro, donde Andrés Morosini hundió su auto en el arroyo Don Esteban con sus 2 hijos adentro, colectivos y dirigentes políticos cuestionaron las fallas que llevaron justamente a que no se pudiera impedir este desenlace, más teniendo en cuenta que Morosini tenía una denuncia por violencia de género por parte de su expareja. En ese marco se volvió a poner en cuestión la ley de corresponsabilidad en la crianza, que fue aprobada en el 2023, mientras que en el Frente Amplio se entiende, se considera que es una prueba más de que, entre otros muchos cambios necesarios a la normativa, la ley debe derogarse. En la oposición la defienden y la despegan del problema de violencia de género. Bueno, justamente hoy les proponemos abordar este tema porque la discusión ya está sobre la mesa y para eso recibimos hoy a la diputada Inés Cortés del Frente Amplio y al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Bienvenidos, muchas gracias a los dos por estar acá. Bien, cuando se empieza a poner este tema sobre la mesa hay como 2 posturas bien distintas, ¿no? Por un lado, la oposición dice que se trata de un oportunismo porque se pone sobre la mesa después de este hecho tan espantoso. Por parte del Frente Amplio es como una prueba más o una comprobación más de que puede ser un problema esta ley, en particular algunos de sus artículos. Me gustaría que cualquiera que quiera empezar dé sus argumentos para empezar la conversación. Sí. No, en principio, y más allá de las adjetivaciones que se puede hacer desde la oposición, el Frente Amplio ya lo tiene en su programa, revisar la ley de tenencia compartida. De hecho, es un compromiso que asumimos en 2023 cuando se aprueba la ley y fuimos muy críticos, además, en la argumentación. Incluso el propio presidente Fernando Pereira lo ha planteado y lo planteó en campaña, es decir, que no es un tema nuevo a partir de esta situación en concreto, sino que es algo que teníamos en agenda. Obviamente, la situación dramática y aguda nos hace rever los tiempos que a veces nos damos en el sistema político y a la interna de los partidos para revisar y discutir algunos temas. Y en ese sentido creemos oportuno no solo revisar algunas cuestiones de la ley de tenencia compartida, sino abordar, o esa es la propuesta que tenemos, desde un proyecto ley marco, las violencias hacia las infancias y adolescencias, porque creemos que realmente es crítica la situación. Estamos hablando de reportes anuales del CIPIAP que año a año crecen, el último reporte del 2024 con casi 9.000 casos abordados por el Estado, un triste promedio de niños y adolescentes heridos de bala en los barrios cada 6 días en lo que va del 2025, cifras que realmente son preocupantes y que nos deberían poner al sistema político todo a discutir cómo protegemos a las infancias, porque realmente estamos ante una desprotección importante. En ese sentido es que plantea el Frente Amplio revisar algunas cuestiones de la ley de tenencia compartida, y esto lo aclaro porque obviamente no estamos en contra de la tenencia compartida como régimen, ni de la corresponsabilidad en la crianza, que es una demanda histórica incluso de los movimientos feministas. Entonces no plantean derogarla, sino modificarla, el artículo 4, por ejemplo. Derogar algunos artículos, por ejemplo el artículo 4, el artículo 15, que genera un agravante en supuestas falsas denuncias en caso de que haya hijos en común entre las partes, y el artículo 8 también. Abdala. Sí, yo creo que hay un notorio, un evidente, un objetivo oportunismo. No me estoy refiriendo al temperamento político de Inés Cortés, que la respeto mucho, pero desde el punto de vista político, creo que claramente, si bien es legítimo, por supuesto, introducir en cualquier programa de gobierno, revisar cualquier ley, aquí está claro que al cabo de 6 meses de gobierno, esto no se había planteado hasta este momento y se viene a plantear, y termina siendo, a mi juicio, hasta de mal gusto, si se quiere, una actitud hasta reaccionaria, cuando acontece una situación trágica, dramática, como esta que aconteció, y que creo que no hay 2 lecturas posibles a ese respecto. Y en tal caso esto reedita un debate que procesamos, que dimos y que laudamos hace casi 3 años. La ley es de mayo del 2023, o sea, tiene 2 años y medio. Es notorio que durante su funcionamiento no ha generado estragos ni situaciones trágicas. Está absolutamente demostrado que este episodio, lo dijo aquí ayer en este programa el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tiene absolutamente nada que ver con, ni es consecuencia de la vigencia de la ley de tenencia compartida, lo que allí se establece. Y creo que ahora me parece que nos enfrentamos a lo que pasó hace 3 años cuando esto se debatió. Yo era presidente del INAU, no era legislador, pero concurrí más de una vez a las comisiones parlamentarias. Se le hace decir a la ley cosas que la ley no dice. La tenencia compartida, la corresponsabilidad en la crianza, está en el Código de la Niñez desde su propia aprobación, desde su propia vigencia. Lo que esta ley estableció simplemente fueron mecanismos, procedimientos para hacer efectivo lo que el Código ya establece.
El artículo 34 del Código dice muy claramente que en caso de separación de los progenitores, la tenencia y las visitas de los hijos debe resolverse o bien por acuerdo de voluntades, cuando hay acuerdo entre ellos, o si no lo hay porque hay disputas o diferencias, es el juez el que debe resolver. Y lo que a partir de allí se establece en la ley es o son una serie de mecanismos o de procedimientos para hacer efectivo lo uno o lo otro, para que se cumpla el acuerdo cuando hay acuerdo o se cumpla la decisión del juez cuando la decisión del juez acontece. Esos procedimientos también tienen que ver con algo que ocurre con mucha frecuencia en la justicia, y es que a veces hay denuncias cruzadas o un mismo asunto o una misma situación familiar la analiza un juez de familia y al mismo tiempo la analiza un juez de urgencia porque hay una denuncia de violencia de género y los dos terminan resolviendo de manera inconexa. Acá lo que se establece en todo caso es que si un juez recibe una denuncia por violencia de género, un juez de urgencia, lo comunique al juez que dispuso la tenencia y se tome la decisión que en definitiva se tenga que tomar, pero siempre absolutamente condicionada al interés superior del niño. O sea, el juez, y termino con esta introducción, no perdió con la ley de tenencia compartida la más mínima potestad, la más mínima porción de poder jurisdiccional a la hora de resolver lo que tenga que resolver. Medidas cautelares, medidas de no acercamiento, lo que fuese necesario. De manera tal que en ese sentido, repito, yo creo que se hizo mucho mito con relación a esto, se politizó y se ideologizó una discusión y me parece que este nuevo episodio o este coletazo, en algún sentido, demuestra que este es un debate político más que un tema de fondo. Perdón, me queda la duda de si la ley contempla en alguna parte de su redacción que frente a situaciones de violencia hacia la mujer, los niños no están en riesgo. De algún modo lo expresa en el artículo 4, creo que es el numeral 6, que establece que, bueno, en caso de disponerse medidas de protección hacia la madre, no se apliquen necesariamente para los hijos e incluso en caso de que se suspendan las visitas, que pueda seguir vinculándose en espacios públicos o con mediación de terceros, lo cual, o sea, está comprobado que es súper revictimizante en una situación de violencia intrafamiliar, la revinculación. Pero eso no es preceptivo. ¿Pero qué se sugiere? ¿Por qué aparece esa redacción entonces? No, se establece que en todo caso la decisión final la tiene que tomar el juez de familia. Vamos a leerlo porque la gente tiene por qué saberlo, es el numeral 8. Que lo que dice es que, incluyendo el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o el adolescente, y ahí habla justamente del tema de las visitas en lugares públicos o en presencia de familiares. Las normas hay que interpretarlas de acuerdo a su sentido literal, y la ley dice lo que dice. De manera que si el juez advierte que hay una situación de peligrosidad, que hay un padre violento, que se corre el riesgo, por lo tanto, de que pase una tragedia como la que pasó, o algo menos, porque no hay por qué llegar a eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces dispondrá lo que tenga que disponer. Eso es justamente no habilitará visita ninguna. Las visitas no son preceptivas. Las visitas no son preceptivas. A ver si, digamos, ya lo discutimos, pero a riesgo de ser muy reduccionista, el punto de la discusión es, una vez que se presenta por parte de la mujer la denuncia y eventualmente se disponen cautelares hacia ella, la discusión está en si se disponen hacia los niños inmediatamente o se espera que el juez resuelva lo contrario. Ese es el punto de la discusión. Pero es el juez el que resuelve. Ahí está. O sea, la pregunta que tengo a partir de eso, que no es menor en este contexto, es si tienen claro cuánto tiempo está llevando esa eventual análisis por parte del juez. El juez de urgencia, por algo se llama juez de urgencia, tiene que tomar medidas urgentes. Lo que establece la ley 19.580, que es la de violencia basada en género, es que tiene un plazo de 48 horas, se ponen medidas de protección ante la denuncia y después tienen 48 horas para llamar a una audiencia y ahí revisar, y en general cuando no hay riesgo para los niños y adolescentes, en caso de que hayan en el núcleo familiar, se levantan las medidas cautelares para ellos. ¿Y eso está funcionando en esos plazos? Perdón, está funcionando y es más, la ley de tenencia compartida, porque parece hasta irónico, repite un precepto de la propia ley de violencia contra la mujer basada en género. La propia ley de violencia de género, pensando, digamos, en la protección de la mujer, termina consagrando la posibilidad de que sea compatible el régimen de visitas con una situación de medidas cautelares vinculadas a un tema de violencia por razones de género. De manera que, repito, a mí me parece, yo asistí a ese debate, aquí lo que hubo fue una especie de construcción, como si además estas cosas... Por los propios promotores de la ley. Vos sabés que se instaló todo un discurso de que había un montón de denuncias falsas en el sistema de justicia, que fueron las que impulsaron la traída a la escena política de este proyecto. Bueno, denuncias falsas
todos sabemos que hay, o que por lo menos pueden llegar a acontecer. Entonces yo creo que pensando en el interés superior del niño, porque el interés superior del niño muchas veces puede estar asociado a las circunstancias, o siempre está asociado, digamos, de prevenir situaciones de violencia, de abuso o de vulnerabilidad hacia ellos por parte de los progenitores o de los adultos mayores, sin duda, pero otras veces también está asociado, y es lo que se trata de armonizar, a la necesidad de poder, digamos, ser educado, contenido y tener contacto con sus dos progenitores. Porque por algo se consagra en el Código de la Niñez la corresponsabilidad en la crianza y no solo en el Código de la Niñez. Claro, en la propia Convención de los Derechos del Niño. Sí, eso está claro. Ahora, en estas 48 horas que tiene el juez para fallar, ¿con qué elementos va a fallar para determinar si se empiezan a ver después de las 48 horas o no? Con los elementos que posea y supongo que... Pero, lo que pasa es que, a ver... Tienen que ser elementos sólidos. Parecería que una pericia no va a llegar en 48 Bueno, horas. pero lo que pasa es que acá si los jueces de fallan, si los seres humanos, si el soporte humano de la Fiscalía, de la Justicia, del INAU, no cumple con sus obligaciones, ustedes interrogaban de esto ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hay ley que valga. No, interrogaban en el sentido periodístico, en el sentido periodístico. Pero quiero decir, no hay ley que valga. La ley no resuelve, no puede encapsular todos los problemas. Y una diversidad interminable. Cada historia de cada familia, de cada niño y el vínculo con sus padres o con sus adultos mayores o referentes adultos es diferente. Entonces, la ley establece mecanismos, establece un sistema. Después, quien tiene que encontrar la solución correcta y actuar con sana crítica es el juez. Lo que pasa es que en ese afán de fallar de manera inmediata, digo, lo que se está poniendo en tela de juicio en definitiva es o la protección del niño o el interés del agresor. Exacto. Bueno, y hay 48 horas para un juez resolver. Y un juez razonable y criterioso, ¿por qué debería optar? Por la protección del niño. El problema si hay riesgos de es agresión, eso, yo creo que es un tema de sentido común. No necesariamente, y de hecho no puede recaer sobre... Si no confiamos en los jueces, sí, está bien. A ver, Inés. Una de las mayores críticas, y de hecho es lo que dicen hoy las defensoras públicas que ya tienen bastante conocimiento de cómo se está aplicando esta ley en el sistema de justicia, es que está quedando a criterio del juez. En la mayoría de los casos no se está aplicando, de hecho, esta disposición de la ley de tenencia compartida, pero en muchos otros sí. El problema es que, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, que es trágico, cayó en un juez que consideró que no era necesaria una tobillera, por ejemplo, de protección. Pero eso no es culpa de la ley de tenencia compartida. No, pero te digo que si hablamos de los criterios de los jueces, a la hora podés de tener suerte o no a la hora de caer en un juzgado de turno. Inés, eso era así antes de la ley de tenencia compartida y sigue siendo así después de la Por ley. eso nos parece que hay cuestiones como la protección a las infancias que no puede quedar a criterio de ningún juez, sino que tiene que quedar a texto expreso en las leyes y no puede haber dudas ahí. Porque también es esto, las leyes simbólicas importan para algo. Bueno, la evidencia nos dice que sí. Yo acá tengo justamente el manual que entregó UNICEF en la última encuesta sobre violencia en los hogares hacia niños, niñas y adolescentes, y en la entrevista que hacían a las familias que se hizo en el interior del país incluso, lo que bajó sustantivamente fue la agresión física como forma de disciplinamiento hacia los niños y niñas. Y cuando preguntaban por qué, decían porque ahora la ley lo prohíbe. Entonces, y decían que la ley que prohibía justamente el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes era simbólica. No es simbólica porque hace y termina determinando cómo las personas después conciben, entre otras cosas, la crianza. Pero no entiendo el vínculo entre eso que decís que puede ser totalmente compartible y estos mecanismos que son mecanismos procesales que reglamentan preceptos que están vigentes y que no han sido alterados en lo más mínimo. Esta ley instaló un discurso que me parece que caló en la sociedad y lo vimos también en la reacción en redes sociales. El discurso lo instalaron los detractores de la ley. El discurso porque llevaron mucho, construyeron un discurso bizantino y un debate que estuvo por fuera de lo que realmente se estaba votando y se estaba discutiendo. Yo estoy absolutamente convencido de eso. El Frente porque Amplio esto no se hizo ningún ideologizó. debate bizantino. Y estos temas, si los vamos a encarar con criterios ideológicos, flaco favor le vamos a hacer a la sociedad, porque esto es mucho más profundo que la modificación de los procedimientos asociados a la tenencia, al régimen de visitas. Aquí tenemos temas hondos que están sin duda pesando o proyectando sus sombras sobre esta realidad. Yo creo que deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, de los temas vinculados a salud mental y adicciones. Pero ¿qué no te parece, Pablo, que esta ley con ese afán garantista de cumplir con las dos partes y tal... No es las dos partes. Es que lo estás planteando mal, Analía. No, bueno, por la corresponsabilidad, a veces pero lo que pasa hay una es que inclinación... Tú lo llevas al terreno de que esto es adultocéntrico. No, es que no lo es. De que esto se hace en beneficio de padre y madre. No.
se hace en beneficio del niño. Si tú lees la ley, yo creo que no hay artículo que no Recordemos cómo condicione lo que ingresó está Pero el el Poder proyecto, Judicial no Pablo. tiene un Al afán interés superior del niño. insistir en la revinculación. ¿Cómo? ¿El Poder Judicial no te parece que ha demostrado tener un afán en insistir en la revinculación, ¿En a qué veces revinculación? minimizando los riesgos? ¿Pero qué revinculación? En concepto general. ¿Pero qué quiere decir revinculación? En situaciones Forzar de una violencia revinculación basada. con son un hijos padre de que es los- un agresor. Los hijos son hijos de los dos progenitores. Claro, pero un padre agresor Si hay no un es padre buen padre. violento, Ahí hay- está la cuestión de fondo. Pero, por supuesto, pero desde... El artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los niños que viven en hogares que se ejerce violencia hacia su madre o hacia la referente cuidadora son víctimas directos de esa violencia. Eso no lo podemos discutir porque está en el No, Código de la y Niñez hay y que la Adolescencia protegerlos. y hay evidencia Y sigue aparte que lo vigente, demuestra. y no lo cambió la ley de tenencia En nuestro país compartida. según esta última encuesta, hay un 18% de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares en los que se ejerce Sí, violencia sí. hacia sus madres. Es gravísimo el tema de la El violencia. 40% estuvo presente durante las agresiones, según esta encuesta. ¿Y qué tiene que ver eso con la ley? En que ¿En qué necesitamos, cambia- en qué- necesitamos en qué cambia proteger. o agrava ¿Te parece correcto o poner medidas de obstruye la actuación protección del Estado? hacia la madre y no hacia los niños? Hoy con la Pero- legislación pero es vigente que- se pero protege que tú más a las partís de un madres que a supuesto- los Tú infantes. partís de un supuesto erróneo, absolutamente erróneo. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los operadores. Pero no lo también. dice la ley. Los operadores mienten. Porque ha habido, repito, una construcción que a mi juicio es absolutamente irresponsable. Y en el fondo, yo creo que no hay un verdadero interés o una verdadera empatía con la realidad que se dice perseguir. Porque esto no se arregla con manifestaciones altisonantes. Y esto no se arregla haciendo marchas cada vez Por supuesto. que una El mujer planteo- sufre violencia de género o yendo a protestar a la torre ejecutiva. Acá hay temas que son mucho más profundos, que en la medida en que nos centremos el debate donde lo tenemos que centrar, cada 2 por 3 nos vamos a estar enfrentando a realidades de esta tragedia y de este drama y nos vamos a rasgar las vestiduras y vamos a volver aquí a hablar de la ley de tenencia compartida y dentro de poco tiempo vamos a tener que enfrentar una situación similar. En eso estamos de acuerdo, pero me parece raro y cuestionable que desde, por ejemplo, el Partido Nacional se diga que es oportunista cuidar cómo protegemos a las infancias después de lo que sucedió. Creo que el sistema político todo debería estar alarmado de Todo. cómo estamos protegiendo a las infancias y adolescencias. ¿Y ustedes están más esa alarmados que discusión. nosotros? No, estamos todos alarmados. Todos estamos alarmados. Bueno, lo que Y se esto ha tampoco es escuchado en las- patrimonio de las organizaciones feministas o Por de las supuesto que organizaciones no. sociales que, repito, salen a concentrarse a la hora de los informativos cuando esto pasa y después cada uno vuelve a su Por rutina supuesto que no. cotidiana. Pero por eso no hay que esquivarle a las Y discusiones. me parece de una hipocresía fenomenal esa. Pero las discusiones, repito, yo creo que pasan por un lugar diferente. Pero, Pablo- Pasan, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con salud mental? Esperábamos que en el presupuesto se dotara de recursos en la atención de la salud mental. Vienen menos de $5 millones para Bueno, salud está mental. abierto el presupuesto Eso no, para es discutir. eso no es parte del debate que tenemos que supuesto. dar. Quiero Por ejemplo. hacer una pregunta, digo, porque estamos hablando justamente de esta ley, capaz que el debate sobre salud mental... o No, pero otras todo cosas- tiene que ver. Todo tiene que ver. Pero hablando del artículo 4, que es el artículo que está en cuestión, me pregunto si una simple modificación no daría más garantías a todos, capaz que no. bueno. Eso es una de acuerdo a la lectura, lo que se me ocurre. Porque cuando dice, incluyendo el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, es decir, se decreta una medida cautelar sobre el padre, pongámosle, y dice, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que el juez, etcétera. Me pregunto si... No, pero seguí leyendo. seguí No, pues ya lo había leyendo. leído antes. Toda- Bueno, no, pará, toda vez que el Dicho juicio- así, pareciera Está que bien, fuera temerario. tenés el razón. artículo. Toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente. Estamos de acuerdo. No, no es El que menor decide es el esa juez... condición. No, pero ya lo... estaba No, está claro. bien, está bien. Mi pregunta es, si en este artículo, por ejemplo, se incluyera un cambio que dijera la aplicación de medidas cautelares y se le aplique a los niños durante un plazo justamente para evitar la desvinculación en el caso de que esto no sea como parece ser. Si se incluye una cautelar sobre los niños mientras la justicia... una investigación con un plazo, Es un que plazo funcionaba corto. funcionaba de esa manera, Paula. Para proteger, justamente para proteger un caso que pueda ser realmente donde los niños estén expuestos a la violencia. No sería o sea, no habría que cambiar toda la ley. Es bastante sencillo Paula, el cambio. estos son procedimientos jurídicos, reglas de derecho que por supuesto son revisables y manejables en la medida en que uno encare esa realidad con un afán de perfeccionamiento de los instrumentos. Ese es un debate. Ahora, otro debate es... ocurrió una tragedia de estas características y plantear que hay que arrasar con la ley. Pero sobre derogarla. la pregunta en concreto. Cuando además, y termino y te dejo, llevamos prácticamente 3 años de vigencia de la ley. Yo creo que ya la experiencia indica que todos los fantasmas que se agitaron, con todo que todo lo que se anunció
de que esto nos iba a conducir poco menos que a la violación de todos los derechos de los niños. Los derechos de los niños se están violando, pero no por la vigencia de esta ley. Repito, por otras razones que son mucho más profundas. Inés. No, respecto a lo que decías, justamente lo que proponemos, ese artículo, que es el artículo 4, modifica el 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El Frente Amplio lo que propone es justamente volver a modificar ese artículo en el sentido de lo que tú decías. Y de hecho antes funcionaba así. Es mentira, y esto quiero ser como sustantiva, el discurso de que, por ejemplo, quienes promovían la ley en su momento, como Aciaín o Goñi, lo plantearon incluso en debates parlamentarios, que conocían situaciones de padres que estuvieron 2 años sin ver a sus hijos. En las situaciones que eso sucedió es porque había evidencia para mantener las medidas de protección. Las medidas cautelares son para garantizar el principio precautor del derecho de familia, que es ante un riesgo, protejo. Y son por un tiempo acotado durante lo que dure la investigación. Yo conozco innumerables situaciones en que las medidas cautelares se levantan a las 48 horas, a los 2 meses, a los 6 meses, que son 180 días lo preestablecido. Entonces, en los casos en que se mantienen más de los 180 días es porque hay suficiente evidencia para creer que realmente hay un riesgo severo contra esas infancias y adolescentes. En estos temas, con estos niveles de violencia, con los miles de casos que atiende el CIPIAP, como decía muy bien Inés, no podemos encapsular la realidad o encerrarla en un puño o hacer de cuenta como que acá lo que pasa es solo aquello que yo veo en función de la posición ideológica que tengo, ¿no? La realidad es de una diversidad y de una complejidad, y la casuística es de tal amplitud que hay situaciones de todo tipo y color. También hay situaciones, todos sabemos que las hay, donde claramente para interrumpir, para obturar un régimen de visitas, se recurre a un juez de urgencia a los efectos de denunciar una situación de violencia de género, que como la ley de violencia de género invierte la carga de la prueba, ese juez decreta las medidas cautelares en forma inmediata. La prueba es del derecho, tú lo sabes muy bien, la prueba es del derecho penal y la precaución, o sea, las medidas cautelares de protección son del derecho de familia. Están mezclando las cosas. No, pero alcanza la denuncia de violencia de género para que se decreten las medidas cautelares. Todos sabemos, lo dice la ley. Claro, por 48 horas lo dice la ley, justamente. Pero por 48 se cita a una audiencia a las 48 horas donde van las partes y ahí se ve efectivamente si hay... Todos sabemos que y yo sé que en esas audiencias de 48 horas se muestran mensajes de texto. Y yo no digo que esté mal. Todos sabemos que las presunciones o que el sistema se construye sobre la presunción de que la denuncia es cierta hasta que se demuestre lo contrario. Así está estructurado el sistema. Que la denuncia es cierta o que en la medida que no se sabe si la denuncia es cierta hay que disponer hay que proteger. Bueno, no, hay que tomar medidas cautelares hasta tanto se demuestre lo contrario. O sea, se invierte la carga de la prueba. El acusado tiene que demostrar sobre la culpabilidad, sino que no ejerció violencia. Sino sobre, en este caso, la cautelar para proteger al niño, ¿no? Sí, no, el tema de fondo. La cautelar se supone, teóricamente, no es una condena, teóricamente. Es una medida de protección. Ahora, en los hechos, aparta a cualquiera de los dos progenitores, porque también hay situaciones inversas, ¿no? Porque, repito, esto está muy estereotipado. Estereotipado. Bueno, también los casos no son claramente mayoría... pero no podemos legislar por mayorías y minorías. Está bien, pero digo... No podemos legislar por... Estamos de acuerdo, pero... Son los casos que conozco que efectivamente no había situaciones, no había elementos para considerar que había un riesgo, se levantaron muy rápidamente las medidas de protección. En algunos casos puede ser. En varios casos, que yo conozco personalmente. Después dependemos de las decisiones de los jueces en un sistema de jurisprudencia libre. Porque esa es una condición que tenemos en el derecho uruguayo. Aquí la jurisprudencia no es fuente de derecho. Cada juez resuelve lo que se le antoja en cada caso. Bueno, pero recién decías que te parecía que el criterio cada caso del juez representa un riesgo en un sentido o en el otro. Sistemas como el anglosajón dan más previsibilidad, porque la jurisprudencia ya establece, ya dice de antemano lo que va a pasar. Acá no. Acá depende del criterio de un juez de primera instancia, eventualmente después de un tribunal de apelaciones. Eso es parte del riesgo. De la misma manera que aplicar la ley de tenencia compartida. Por eso, en eso estamos de acuerdo. Claro. En que entonces hay cuestiones que hay que dejarlas escritas a texto expreso y no a criterio del juez de turno. Por eso la ley de tenencia compartida prevé procedimientos para minimizar estos riesgos, para que si hay dos jueces actuando con relación a la misma madre y padre y el mismo hijo, bueno, por lo tanto, se comuniquen entre sí, intercambien información, uno le comunique al otro y se tome la decisión correcta. Esa es la ley de tenencia compartida. ¿Y hay garantías de que eso esté sucediendo efectivamente? Bueno, por lo menos creo que hay garantías de que no está sucediendo lo contrario. Porque yo les pregunto a ustedes, ahora nos acordamos que existía la ley de tenencia compartida porque Inés Cortés o el Frente Amplio lo planteó. Ahora, a lo largo de estos 2 años y medio, ¿hemos vivido una situación de alarma con relación a todo esto? De una alarma irritante que los tenga a todos al borde de la violación de los derechos
más elementales. Tampoco hay que esperar a que surja esa alarma. No, no, no. Lo correcto No, es que sería... la alarma la están creando con estos Pero lo planteamientos. correcto también me han sería llegado innumerables. evaluarla y ver si se puede mejorar. Desde luego, pero eso es una cosa. Como todo lo Ahora, que otra pasa en el cosa es ámbito. salir con frases altisonantes cuando pasa una tragedia dramática. No, pero- A eso yo le llamo ser reaccionario. Y eso es lo que me parece que está mal y es de mal gusto y es oportunista. Yo no salí con ninguna No, frase no lo digo por ti, altisonante no lo digo por y ti. los planteos que he hecho es de justamente nos sentemos a discutir con los plazos que, No, yo no que lo cons- digo por que se ti. consideren No lo digo por necesarios ti. en la Pero comisión. lo digo por otros actores sociales que todos ¿Ustedes sabemos. dónde ubican las fallas institucionales que quedaron en evidencia en este caso de Morosini? Bueno, Adelante. en el criterio del juez, que de hecho ahora hay una investigación en curso sobre por qué consideraba que no era necesaria la medida de protección de tobillera electrónica. Y después, en la respuesta del Estado, durante el secuestro y posterior al secuestro, creo que llegamos tarde, llegamos mal, y que demuestra que justamente estas situaciones de violencia que se dan en el ámbito privado, las personas están muy solas, muy desprotegidas y desamparadas, y realmente le está costando al Estado meterse en estas situaciones que son puertas para adentro. Por eso es muy importante entender que, como lo que tú decías, de no vimos ninguna situación alarmante, no, es difícil verlas porque se dan en el ámbito privado, puertas para adentro, en lo Sí, doméstico, en eso estamos de y es acuerdo. muy difícil que eso tome luz pública. Por supuesto. Pero no quiere decir que no haya gente padeciendo algunas cuestiones que plantea esta ley o cualquier otra legislación. No, yo estoy de acuerdo con eso. No conozco los detalles de este caso. Sí sé que es muy complejo. Incluso ayer escuchaba a John Pérez decir que la madre había rechazado la custodia o no la había solicitado. Eso igual no que es un poco poner la por eso no sé. responsabilidad en- No, yo no estoy juzgando. No, No, no tengo lo- elementos no lo para digo por juzgar. ti. Tengo entendido que no se había opuesto a las visitas y que había hecho hasta que era un buen padre. No lo sé. Claro, pero... Claro, Repito pero una las mujer cosas que escuché ayer afectada aquí. puede estar sugestionada a la hora de decir Desde eso. luego, Me parece que ahí desde un luego. profesional, un especializado debería de Sí, evaluarlo sí. de alguna No, manera. es terrible, es una complejidad tremenda. O sea, esa complejidad porque además la persona que debe resolver si hay que visitar o no visitar, en este caso no sería la madre, ¿no? Ahora- Que además está sufriendo violencia. Exacto. ¿Me dejas agregar algo? Capaz que claro. el sistema llegó tarde, falló, el Estado, está bien. Ahora, muchas veces utilizamos ese argumento para expiar la culpa, ¿no? Para cambiar de tema o encontrarle una explicación a las cosas. Y después asumimos todos, cuando digo todos los integrantes de la sociedad, una actitud como de indiferencia frente a estas cosas. Y no nos involucramos. Porque para que el sistema funcione y funcione a tiempo hay que hacerlo funcionar. Sí. Y hay que contribuir con él. Por supuesto. Y hay que denunciar. Cuando uno tiene una información o tiene un dato o sabe que el vecino o con el entorno familiar al que uno pertenece... Y cuando hay denuncias hay que creerle a las víctimas también. Sí, claro, por supuesto. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Porque una persona que se anima a denunciar con todo lo que eso implica, porque es de una vulneración cuando una mujer toma la decisión de ir a denunciar, porque es muy difícil. Imagínense en el interior, incluso cuando vos denunciás a tu agresor y vivís en el mismo pueblo y no podés irte muy lejos, porque no hay a dónde ir. Que la respuesta de la sociedad sea desconfiar de esa denuncia, porque hay un discurso instalado de que hay muchas denuncias falsas y que ahora es muy fácil ir y denunciar y ya, que es el discurso de quienes promovieron esta Pero ley. yo creo que Carmen ese discurso- Aciaín lo planteó incluso en las taquigráficas del Parlamento. Bueno, pero a ver, Entonces, ese discurso no está instalado. En todo caso, lo instalan los que quieren oponerse a él para tener algo con lo que confrontar. ¿Cuál discurso, perdón? El discurso de que vivimos en medio de una gran mentira y de que todo es falso. Yo en las redes Ni sociales tanto, lo leí. ni tanto ni tampoco. Perdón, ahí las propias exposiciones de motivos de algunos de los proyectos de ley que se remitieron en el Bueno. periodo pasado, exposiciones de motivos de proyectos de ley enviados por presidencia, Eso está bien. hablaban sin dar cuenta de en evidencia. base a qué estaban sosteniendo eso, de que había un montón Bueno, de pero denuncias en falsas. tal caso, una exposición de motivos no es un discurso instalado. Yo creo que en la sociedad lo que está instalado es que tenemos niveles de violencia altísimos y que estamos en una sociedad cada vez más violenta y que la violencia doméstica y la violencia de género y la violencia contra los niños crece preocupantemente. A veces lo que a mí me preocupa es que estas posiciones que se adoptan públicamente es una forma, repito, de encontrar una salida, de agarrar por un atajo. Y flaco favor le hacemos a la discusión del problema y a centrarlo donde el problema verdaderamente debe estar. A propósito de eso, estamos en el medio de una discusión presupuestal. Entiendo que parte de la diferencia tiene que ver con, bueno, ante la duda, si se determinan las cautelares o no en caso de los niños,
el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza introdujo la figura esta del juez de urgencia para disponer cómo se actúa en estas 48 horas. Entiendo que para la posición del anterior oficialismo que aprobó la ley, eso es una garantía suficiente en la medida que está la intervención del juez. Entiendo que para el Frente Amplio no lo es y se están dando situaciones de revinculaciones que no estarían adecuadas y que están generando situaciones de riesgo para los niños. No hay evidencia de que eso esté No, pasando. ese Nadie es la ha el discurso. presentado. El discurso. Sí, ese es el argumento que se está manejando. Tampoco hay evidencia de las denuncias falsas porque no hay un estudio en nuestro país. Exacto. Ambos entienden que se están dando situaciones de injusticia en los contextos normativos anteriores y en el vigente. Y hay que preverla. La pregunta es de qué manera o cuál es el margen o el espacio ahora para, en definitiva, dotar al sistema judicial que actúe en tiempo y forma para proteger los derechos de los niños, que todos están de acuerdo en que debería ser los derechos superiores a defender. Ese debate está planteado en el presupuesto. Sí. Si no hay más presupuesto para salud mental, como no vino, si no hay más presupuesto para el Poder Judicial, ayer habló el presidente de la Corte de que no lo hay. 8 millones para Si no hay más presupuesto. de dólares. No, sí, yo contabilicé 220 millones de pesos. No, Entre 8 los millones recursos que se incrementan a los 20 millones que ustedes votaron en la última rendición de cuentas sí. y que no implementaron. Bueno, no, y yo creo Así que no llega, a mi juicio no llega a 8. es la inversión más alta en salud mental. No, no creo. Se agrega en todo caso. Se agregan como 8 millones incremento, a los 20 millones pero que para ustedes las hicieron, expectativas muy oportuno y que votamos como Es un Frente Amplio. incremento bastante flaco, diría yo. Hay que pero en decir fin. todo como es. No hay presupuesto para las fiscalías. En la medida en que no dotemos de recursos materiales y humanos a quien debe intervenir y arbitrar en estos temas, que es la justicia, bueno, va a ser muy difícil, por supuesto, solucionar este ¿Es tema. posible, Inés, que se reasigne presupuesto para los juzgados de género, que como nos decía ayer el presidente de la Suprema Corte, hay presupuesto para uno solo? Hay presupuesto Pidieron para 24, dos ¿no? y pidieron 24. Yo creo que sí que hay posibilidades de ampliar ese margen y creo que debemos discutirlo a la luz de los hechos. Ujú. ¿Están de acuerdo de dónde redistribuirlos? Bueno, ahí está la gran discusión que daremos ¿Cuáles en son estas los semanas. jerarcas que deberían ponerse nerviosos en este momento? Y bueno, yo creo que el gobierno tiene que definir las prioridades en materia de gasto público, porque yo creo que no están muy claramente definidas. En esto incluyo, por supuesto, la compra del campo de María Dolores. Bueno, tenemos que ver, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más necesario? La prioridad es las infancias y adolescencias, Claro. La salud, Ahí yo veo un achicar divorcio los entre el tiempos de discurso espera, y la la acción. seguridad. Entre el discurso y la acción yo veo un... En ese punto que pone arriba de la mesa Pablo, Inés, ¿qué opinas sobre el tema de las prioridades y de dónde sacarlos? No, creo que tenemos que avanzar en la discusión de dónde reasignar, justamente, y eso creo que es algo que le corresponde a todo el cuerpo que integra la comisión. No me lo voy a arrogar como legisladora, pero sí creo que están claras las prioridades. Después podemos compartirlas o no, y eso es muy válido y me parece sano incluso por la discusión democrática, pero decir que no hay prioridades es un poco... No, o sea, están proclamadas, declaradas. Ahora, después, los mecanismos, los instrumentos, los recursos no aparecen. Bueno, hay un incremento sustantivo para ANEP, INAU. No, pero ANEP pidió 10 veces más. El reforzamiento del bono crianza a través del ANEP Ministerio de pidió Desarrollo 600 Social. millones de dólares, le dan 60, el 10%. El mismo gobierno, ¿eh? Porque ANEP está gobernada por el Frente Amplio. En la Universidad de la República la diferencia... Se va a garantizar la tampoco le daban alimentación. todo lo que pedía la ANEP en el periodo se va a pasado. duplicar el las tiempo cosas que nos requerido. decían, ¿no? Los defensores de la educación pública. Pero Bueno, en fin. Habrá mucho para ver de dónde reasignar, entonces. Les agradecemos muchísimo, Inés Cortés, Pablo Dala, por haber venido. Gracias Gracias a muy ustedes, amables. mucho gusto. Bien, hacemos...